llamamos h, ¿ah? ¿Eso qué va a implicar? Eso va a implicar que el vector b sea igual a h por el vector unitario. Ahora, ¿alguien se acuerda cómo se determina el vector unitario? Como la El vector unitario de A es el vector A sobre módulo del vector A. Ese vector unitario. Es algo que van a utilizar, ¿ya? Además, por ejemplo, si yo tuviese si yo tengo un punto P sub 0 que es x sub 0, y sub 0, y tengo un punto P sub 1 que es x1, y sub 1, ¿ya? El vector que va desde P sub 0 a P sub 1, ¿cómo sería? Para el cálculo de un vector en función de dos puntos siempre va a ser el punto final menos el punto inicial. ¿Ya? Entonces va a ser x1 menos x sub 0, y sub 1 menos y sub 0. ¿Ya? Ese va a ser el vector. Lo van a utilizar en algún momento. Ahora, vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si eso de acá, esta definición de acá, lo metemos acá? Entonces tendremos que la derivada de x, que es derivada con respecto al vector b, pero el vector b es h por vector unitario, va a ser igual a qué cosa? A esto de acá, que es f, bueno, límite, ¿no? Y al límite de f de x sub 0 más u por h, ¿ya? Menos f de x sub 0, todo esto sobre h cuando h tiende a 0, ¿no? Porque recuerda que el módulo del vector, eso lo estamos llamando h. ¿Sí? Entonces, ahí tengo mi nueva definición. Vamos a hacer un instante, ¿ya? A ver, sea f de x es vector igual a x vector al cuadrado, cuando x vector pertenezca a Rn, ¿no? Nos piden hallar entonces f' de x vector 0, un vector cualquiera. Dos variables. U es otra variable. V ahí es otra variable. Es un vector. Es un vector de dirección, por eso se llama derivada de dirección. Es la derivada del vector, en este caso de x sub 0, con respecto al vector. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer, mira, en tu definición, ¿ya? Lo que dice en tu definición es esto de acá, ¿no? Esta es tu definición. Que a través de conversiones hemos llegado a que sea esta de acá. Que ambos significaban lo mismo. ¿Sí? Ambos de ahí significan lo mismo. Entonces, podemos decir lo siguiente. Vamos a calcular en este caso f de x sub 0 vector más u por h. ¿Ya? Este de acá es f de x. ¿Ya? Solamente que esto ahora me va a representar el x vector. Entonces, esto va a ser x sub 0 más UH, y esto de acá cuadrado. Cuadrado.
Acá teníamos el otro que era f de x sub 0, ¿ya? Y esto va a ser módulo de x sub 0 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso vamos a reemplazarlo en el límite. El límite me dice, ¿no? F de x sub 0 más vector unitario por h, que es eso. Acá tendremos límite de x sub 0, vector más u vector por h al cuadrado, menos módulo de x sub 0 cuadrado. Todo esto sobre h cuando h tiende a 0. ¿Está ahí? ¿Está bien? ¿Sí? Lo único que se va a decir es solamente reemplazar los datos. Bien. Acá. Ya, esto es esto. Y la otra parte que es esto de acá. ¿Sí? Es esto de acá. ¿Sí? F de x sub 0 más un vector unitario por h. Es esto. F de x sub 0 vector. Es esto. Ahí no hemos hecho nada. Hay. Esto de acá, ¿alguien se acuerda? Vector A módulo al cuadrado. ¿Alguien se acuerda que sale eso? Módulo de... El módulo de un vector, ¿qué te da como resultado? Lo dijiste antes. Al cuadrado. Vector unidad por... Ahí para el vector más. Ya, el módulo del vector, ¿qué cosa me da? Me da un escalar. Claro. Esto de acá, ¿Producto escalar? producto escalar. Recuerda, el producto escalar de dos vectores que me da un escalar. Producto escalar. Producto vectorial. Entonces, esto lo puedo reemplazar acá, entonces voy a tener lo siguiente. Tendremos entonces acá el límite de x vector 0 más u por h vector, producto escalar de x más u por h vector menos x sub 0 vector por x sub 0 vector sobre h cuando h tiende a 0. Y esto de acá es bueno, producto escalar, producto escalar. Acá en la primera hoja. Segunda hoja. Este de acá. No. Entonces tenemos x sub 0 vector más h por u vector cerrado por x sub 0 vector más h u vector. Esto acá es límite de h que tiende a 0 menos x sub 0 vector por x sub 0. Todo esto de acá sobre h. Bien. Entonces, eso de acá será límite de h que tiende a 0. ¿Ya? Acá vamos a tener x sub 0 vector por x sub 0 vector también, producto escalar, más h por u vector por x sub 0 vector, más h por vector unitario por x sub 0, producto escalar también, más h cuadrado por vector unitario por vector unitario. Y menos, en este caso, x sub 0 por x sub 0, ¿no? Producto escalar. Bien, y todo esto entre h, pues obviamente, ¿no? Bien, si hemos hecho bien las cosas, ¿ya? Si ha reemplazado bien y operado bien, esta parte de acá siempre se va a eliminar, ¿ya?
Si es una La cuadrada. parte de acá, la parte de la derecha siempre se va a eliminar. Mira, acá yo sin mirar al otro lado, yo sé que va a aparecer este término. X sub 0 por X sub 0, Al inicio y al en el de abajo. Acá, ¿no? Ese de acá debería aparecer por acá. Y ahí está. Ahora me queda el otro, ¿no? Me queda toda esta parte de acá, este H de acá, lo puedo cancelar con este H de acá, con este H de acá y este H de acá. De tal manera que me está quedando, cuando yo reemplazo para H igual a 0, me queda U X sub 0 más U X sub 0, que son los mismos términos, y esto de acá me va a quedar 0, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos queda? Dos veces el vector unitario, ¿ya? Producto escalar, ¿no? Producto escalar X sub 0, ¿no? Ahora, la derivada, ¿qué cosa me da como resultado? ¿Te acuerdas? Un escalar, ¿no? Te da un número. El producto escalar de dos vectores, ¿qué cosa me da? El producto escalar me da un número. Pero por eso pasa el día. Este es un vector, pero recuerda que el producto escalar me va a dar, en este caso, un escalar, ¿ya? Esto es haciéndolo en forma general. En la definición se puso f derivado a x sub 0, x, v. Eso quiere decir de que son dos variables. Pero el v, el vector v, recuerda que estamos reemplazando por h. Claro, pero quiere decir que son dos variables como f de x, y. No, se refiere a f de x con respecto a la dirección del vector b. Ah, ya, pero tiene la misma notación que al definir las variables. No tiene la misma relación. ¿No? Porque el otro, ¿qué cosa es? Eso acá es x vector, coma, v vector. También el otro es f de x, y. Estas son variables. Estos son vectores. Ya. Este de acá es un vector. Y la Este puede ser esto, ¿no? F' de x, y, ¿ya? Coma, en dirección del vector b. Ah. Cambio ese de acá, ¿no? Entonces ahí no debería ser cerrar paréntesis en x vector y luego poner otro coma. No, la cosa es que acá yo no puedo hacer prima nada más. Acá yo tengo que hacer derivada parcial. Tiene que ser con respecto a esto o con respecto a esto. Con respecto a la dirección de x. Con respecto a la dirección de y. En cambio acá es con respecto a cualquier dirección. Sí, hay esa duda. Vamos a ver ahora. ¿Qué técnico? Bien, entonces, si tenemos f de R2 a R, nuestro límite, ¿cómo será ahora? Bueno, nuestra derivada. Nuestra derivada en este caso ahora va a ser límite de f de x, y, que son dos componentes en el dominio, y en este caso un vector con respecto a un vector cualquiera. Estamos hablando de derivada direccional, entonces h por vector unitario. Eso ya va a ser igual, esto de acá va a ser igual a una función de límite de una función de x, y más hu menos f de x, y sobre h cuando h tiende a 0, ¿no? Cuando h tiende a 0. ¿Ya? Acá estamos diciendo, ¿no? La primera derivada de esta función con respecto de estas dos variables con respecto a la dirección del vector unitario. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si fuera con respecto al eje X, ¿ya? Esto de acá, ¿cuánto vale?
¿este vector cuánto valdría? Si fuera con respecto al eje X. ¿Y? Canónico. 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 0 más. 1,0. Ah, Claro, el eje X, vector unitario, es 1,0, ¿ya? Cada vez aquí valía 1,0. Bien, vamos a ver, esta es nuestra otra definición que estamos hablando. Bien, vamos a hacer un ejemplo de esto también, ¿ya? Ya, entonces, vamos a resolver ese ejercicio, ¿ya? Bien, vamos a utilizar esta fórmula que acabamos de ver, ¿ya? Esta fórmula de acá, vamos a utilizarlo. Y vamos a utilizarlo a... Entonces... Nada, ¿ya? Bien, nos están pidiendo la derivada direccional de esta función en el punto 1,2 con respecto al vector unitario raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? ¿Cuál es la característica principal del vector unitario? ¿Alguien se acuerda? que su magnitud es equivalente a la unidad. El módulo del vector unitario siempre va a salir 1, ¿cierto? Entonces yo puedo comprobar que esto es un vector unitario. Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Acá me sale 2 sobre 4, 2 sobre 4, sumo 4 sobre 4, 1, raíz de 1. Bien, entonces eso es un vector unitario. Bien, lo primero que vamos a hacer es encontrar esta parte. ¿Ya? Entonces digo, ¿no? F x sub 0, y sub 0 más h por tu vector unitario. ¿Ya? Esto es lo que vamos a determinar. Entonces, fácil, ¿ya? Sería lo siguiente. O bueno, vamos a hacerlo. X sub 0, ¿ya? X sub 0, a lo mejor de nuevo lo reemplazamos, ¿no? X sub 0 es 1, bueno. Y sub 0 es 2, ¿ya? Más raíz de 2 sobre 2h, coma, raíz de 2 sobre 2h, ¿ya? Recuerda, X sub 0, y sub 0, eso va a ser el punto donde vas a derivar, que es el 1,2. Eso implica que X sub 0 valga 1 y Y sub 0 valga 2. ¿Ya? Entonces, ahí es. Bien, entonces, esto es lo que queremos encontrar. ¿Ya? Entonces, F, ¿de quién? 1 más raíz de 2h sobre 2. Punto y coma. 2 más raíz de 2 sobre 2h. Ahora, esto es como si fuera el X. Esto es como si fuera Y. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? Acá en la función principal, ¿no? Porque me dice f de x, y. F de x, y. Solamente con estos nuevos valores. Entonces, ¿cómo me quedará esto? Me va a quedar x que vale 1 más raíz de 2h sobre 2 al cuadrado más 2 más raíz de 2h sobre 2 también elevado al cuadrado. Entonces, mira, solamente estoy reemplazando estos valores acá arriba. ¿Algo extraordinario? Nada. ¿Ya? Vamos a reducir esto, ¿ya? Vamos a reducir. ¿Se podrá reducir algo? Claro que sí, ¿no? Hay que sumarlo esto acá, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Eso de acá es 1 más el doble de primero por el segundo, sería raíz de 2h más el cuadrado de, ¿no? Que me quedaría 2h cuadrado sobre 4. Más, para este lado sería 4 más el doble de primero por el segundo, ¿no? Entonces me quedaría 2 raíz de 2h más cuadrado de él, ¿no? Cuadrado de él me quedaría Un cuarto. 2 cuartos h cuadrado. Ojo, mira, lo estoy reduciendo ¿para qué? Para que después eso de acá yo lo puedo reemplazar acá y sea algo pequeño. Pues. O sea, yo puedo reemplazar eso ahí de frente, ¿no? Y lo puedo trabajar también. ¿Ya? Pero mejor es reducir. Acá me quedaría 1 más 4, 5. Raíz de 2h, 2 raíz de 2h, no hay más. 3 raíz de 2h. Más 2 más 2, 4. 4 entre 4, 1. H cuadrado. Listo, ya está. Entonces, mira, esto de acá es esta parte de acá. Y ahora, esto de acá me dice que es f de x sub 0 que vale 1 y y sub 0 que vale 2. Esto lo reemplazamos acá nuevamente, me quedaría 1 cuadrado más 2 cuadrado. Y esto de acá me queda 5. Entonces, si esto y esto lo reemplazo en el límite, entonces voy a tener que el límite de esta expresión de acá es 5 más 3 raíz de 2h más h cuadrado. ¿Ya? Y a eso de ahí le vamos a restar menos 5, ¿no? Sobre h cuando h tiende a 0. Ahora, como te estaba comentando hace unos momentos, ¿ya? Esta parte de acá siempre se va a cancelar. Cuando tengo menos 5, por acá debe estar 5. ¿Ves? Acá está. ¿Ya? Ahora, para evaluar h igual a 0, entonces primero cancelo el h con este h con este h. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos saldrá? 3 raíz de 2. ¿Cuánto nos sale? 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Esa es la derivada. H evaluado en 0, ¿cuánto te da? Entonces siempre tienen el mismo dominio y rango. ¿Qué? Siempre ocupan el mismo campo de los reales en las funciones como los derivan. O sea, si f de x, de vector de x, ocupa el campo de los reales, al real cuadrado, su derivada también va a ocupar el mismo campo. Bien, un ejemplo para ustedes, ¿ya? A ver, nos piden hallar, en este caso tengo la función x cuadrado menos y cuadrado menos 2xy, ¿ya? Con dirección al punto 1,1 y el vector 3,2, ¿ya? ¿Lo hacemos? Para ustedes, estoy diciendo. Si se le dice para ustedes, ustedes lo tienen que hacer. Ahora se pueden guiar del ejercicio anterior. Mientras voy pasando la asistencia, ¿ya? X, Y se puede considerar como un vector. ¿Cómo? X, Y se puede considerar como un vector. Que ahí no está considerando como un vector para sumar. Claro, lo que pasa es que ese vector unitario, ¿cuántos componentes tiene? Tiene 2 componentes. Por eso.
gráficamente queda. Claro, tendría que afinar la superficie.